Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a conversar con alguien que nos demuestra que en la actualidad el talento creativo atraviesa las fronteras y sucede en cualquier lugar del mundo. Es un caso muy interesante, un diseñador argentino de la ciudad de La Plata que desde allí, desde La Plata, desarrolla proyectos para una de las empresas más grandes de arquitectura y de cartelería aplicada a la arquitectura en Silicon Valley, en California. Y no solo con ellos, también desde La Plata trabaja con distintos equipos internacionales de diseño gráfico y de arquitectura, y realmente es un ejemplo de cómo la creatividad latinoamericana se mete en las grandes ligas. Ya van a ver, y sobre todo los que nos acompañan a través de YouTube van a poder ver las cosas que desde Argentina desarrolla nuestro invitado de hoy. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cristian es Cristian del Lloro. Él, como les Sí, decía, está en La Plata, trabaja para el mundo entero desde allí. Él está especializado en una rama del diseño gráfico que es la aplicación del diseño gráfico a la arquitectura, en la cartelería, en la señalética, en la identidad corporativa de las empresas. Y bueno, trabaja para, como les decía, clientes de muy, muy alto perfil. Cristian, me gustaría que nos cuentes, para nuestra audiencia, que nos gusta disparar vocaciones y curiosidades, ¿cómo te formaste vos y cómo se tienden estos puentes que fuiste armando hacia el centro del primer mundo? sí, bueno. Mira, es difícil de contar porque, viste, uno no tiene una guía de ruta, digamos, o una hoja para que seguir. Yo empecé en la rama del arte desde chico. Eh, Mi abuelo paterno era dibujante, entonces a mí me gustaba. Me empecé a meter ahí. Después hice bachillerato a los 10 años, empecé en el bachillerato de la Universidad Nacional de La Plata de Ujú. Arte, con la orientación más plástica, dibujo, pintura. Y una vez que terminé la carrera, el secundario, y tenía que empezar a elegir un camino universitario, viste que creo que nos pasa a todos, con 17 años no sabemos ni quiénes somos, viste, no estamos formados, pero nos vemos obligados a elegir como un camino. Y en eso lo primero que pensé, quizá por prejuicio, es con el arte me voy a morir de hambre. Creo que Mira, fue el primer pensamiento que tuve. eh, y dije, bueno, encontré quizás en el diseño un campo que a priori me parecía que me iba a dar más oportunidades y que en cierto punto estaba relacionado. Yo en ese momento, e incluso creo que avanzado en la carrera, no entendía lo que era bien el diseño. Hay algo de nuestra profesión que está muy mezclada con lo artístico, si se quiere, y creo que en el imaginario colectivo se relaciona mucho el diseño por ahí, con la función de embellecer. La mayoría de las veces creo que nos convocan a los proyectos desde ahí. Eh, entonces, creo que nuestra carrera estaba universitaria, digamos, la carrera estaba organizada por años y en cada año veíamos una rama distinta, quizás, del diseño. Estaba la parte de branding o de marca en un año, en otro año era editorial. Bueno, yo recién en cuarto año, que fue donde vimos esta problemática de la comunicación en los espacios físicos, porque creo que esa es la mejor manera de definir lo que hago, es como abordar la problemática en toda su dimensión de la comunicación en los espacios físicos. Ahí empecé como a entender un poco de qué iba, o sea, de qué iba el diseño.
al quizás relacionarme más con lo arquitectónico, empezar a tener contacto con arquitectos, empezar a ver cómo los arquitectos también diseñaban. Y, y bueno, ahí creo que empecé como a enamorarme más de este camino, en primer lugar porque me permitía salir del lugar subjetivo. Yo hasta ese momento me encontraba con docentes que daban devoluciones que eran del estilo, esto está muy visto. Ajá. Cuando me empecé a meter en esta rama y empecé a indagar un poco de qué iba, me empecé a dar cuenta que de subjetivo no tenía nada lo nuestro y que en realidad no tenía que ver con lo artístico, sino que había un componente bastante objetivo, bastante estratégico a la hora de entender qué pasaba, cuál era nuestro rol primero. El primero es entender cuál es el rol nuestro en los proyectos eh, o en las problemáticas, a veces que nos convocan, y, y creo que también a los arquitectos les pasa mucho eso de decir, bueno, el proyecto es mío, es del cliente. Cuando uno hace una casa, digo, la casa, o sea, el diseño es mío, la casa es mía o es del cliente. Entonces empiezan a ver como esos conflictos que pasamos todos, donde te piden el cielo verde y uno dice, ¿qué hago? Pero me están arruinando el proyecto, no entiende el concepto. Bueno, empecé a entender primero cuál es nuestro rol. Y ahí creo que en ese año, ya te estoy hablando cuarto año, un año antes de terminar, me empecé a entender cuál era el rol nuestro. Si querés te cuento como una anécdota. Yo fui docente 12 años después de ese año, de esa temática, en la Universidad Nacional de La Plata, y uno de los primeros ejercicios que dábamos a los chicos era, o sea, nosotros como docentes pasábamos por la ciudad, paseábamos y sacábamos fotos a diferentes fachadas, random, ¿no? Le borrábamos con Photoshop todas las personas, los productos que se veían en vidriera, los colores. Dejábamos solo una fachada en blanco y negro. Y le preguntábamos a los chicos si podían identificar con esa foto si se trataba de una vivienda o de un comercio. Y sí, le decían, no, es un comercio. ¿Cómo se dan cuenta? Y por el tipo de abertura, tiene persiana, tiene entrada en la ochava, las casas no tienen... Entonces, empezaban a identificar algunos elementos que ya estaban comunicando. Y después íbamos avanzando, le íbamos poniendo elementos, aparecían las personas, por ahí con una bolsa, aparecía un producto. Nunca mostrábamos la comunicación gráfica, nunca. Y los chicos llegaban siempre a identificar qué era el lugar. Claro. Si era una farmacia, si era una pinturería, si era una concesionaria de autos. Y ese ejercicio lo hacíamos para que los chicos entiendan que en realidad la comunicación no pasaba por nosotros únicamente. Nosotros nos creíamos como diseñadores que éramos los responsables de comunicar. Y en realidad había un montón de cosas que ya estaban comunicando, y entender cuál era nuestro rol en todo ese universo es vital, porque, bueno, es un poco esto que te estaba hablando, es ¿de dónde sumo yo acá? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué ya está pasando que yo no me doy cuenta? Entonces, empezar a entender el rol nuestro como profesionales es lo primero, para empezar a saber, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y cuál es mi papel, mi rol en esto? Sobre todo en equipos por ahí interdisciplinarios, donde hay arquitectos, donde hay ilustradores, donde hay artistas, donde hay interioristas, ¿no? Le quiero contar a los que nos están escuchando, porque los que nos están viendo, ya hace algunos minutos que están viendo las imágenes que apoyan todo esto que nos está comentando Cristian. Los que nos están escuchando tienen que imaginarse la importancia que tiene para la propuesta comercial o corporativa, o simplemente la señalización de un espacio arquitectónico, las palabras que están escritas, los carteles, los números, los colores, todos los elementos de ese mundo visual que nos pueden transformar un espacio en algo que, además de funcionar, nos dé un estímulo estético, o se quede en solo funcionar, o incluso hasta funcione mal, porque está mal la comunicación visual de ese espacio. Y también está el pulso emocional que ustedes, desde el diseño gráfico aplicado a la arquitectura, le pueden dar o no a un proyecto. Antes de que vayamos profundo a ese aspecto, no quiero que dejes de contarnos cómo lograste establecer tus primeros puentes hacia el extranjero. Porque vos
Te recibís rápidamente, sé que te destacás a nivel tu talento y tu formación muestran algo que se hacía notar, pero ¿cómo lograste meter esos puentes hacia mercados tan exigentes? Bueno, voy a ser lo más honesto posible. Hay un poco de suerte, quizás. Siempre hay suerte, hay que Eh, aprovecharla. lo que en ese momento nos pasó, yo lo primero que hice es, bueno, a ver, nosotros sabemos, hablamos con nuestros compañeros de la facultad, sabemos mucho de esto, cómo podemos hacer de esto algo rentable. Porque yo conozco muchísima gente talentosa, no solo en el diseño, sino en el arte, la música, digo, pero es que siempre es como muy difícil transformar eso en algo, en un medio de vida. Ujú. Entonces, che, sabemos un montón de esto, ¿por qué no ponemos un estudio que toque este tema y vemos qué pasa? Bueno, en eso empezamos, como no teníamos portfolio, teníamos como por ahí un discurso muy académico, porque veníamos de ahí, y cero comercial. Bueno, y en eso empezamos a ver que había por ahí plataformas, que estaba el Behance, y a medida que habíamos hecho algunos concursos, teníamos poco material como a nivel portfolio en ese momento, y bueno, nos jugamos y empezamos a publicar cosas. ¿A Como publicar tirar en qué medios? en Behance. 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 Ese fue el medio que quizás nos hizo llegar a lugares afuera, ¿no? A Nosotros otros vamos a países. poner en el Zócalo ahora, para los que quieran explorarlo, vamos a poner dónde tienen que entrar para conocer más acerca de esa plataforma. Seguinos Bueno, contando. sí, y en eso, bueno, un día, creo que fue en el año 2016, que al año y medio de haber empezado este camino con mis socios de ese momento, nos escriben de Estados Unidos y a mí la verdad que yo desconfié. Lo primero que me pasó es que desconfié. Dije, bueno, esto es mentira, ¿viste? Esto es ¿Qué les una estafa. pedían? ¿Qué les pedían? No, que habían visto nuestros trabajos, que les había gustado y que querían tener un contacto con nosotros. Era y bueno, pero viste, por ahí digo, por ahí este es un tipo en un garage y no es real. Yo desconfiado hasta el momento que, bueno, que tuvimos una videollamada y era real. Bueno, lo que pasó en ese momento con ese cliente, que es la empresa que se llama Lux Create, al momento que me contactaron, Lux Create no existía, era corporate, porque es Ujú. una empresa que tiene 30 años, que está radicada, o sea, tiene base en California, tiene 30 años, pero ejecutan cartelería. O sea, fabrican e instalan, pero no diseñan. Bien. Entonces nos convocaron en ese momento para ver si queríamos ser su equipo de diseño desde acá. Y dijimos que sí. ¿Cómo decir que no? Decimos que, bueno, probemos. Eh, y ese fue digamos, que el primer contacto real y fuerte que tuvimos. Si ustedes ahora, amigos, entran a la página de Lux Create, se van a sorprender. Estamos hablando de unas empresas de cartelería más fuertes del mundo y van a ver la cartera de clientes que tienen. Por lo tanto, resulta ser que me imagino que a vuestra mesa de trabajo empiezan a llegar encargos para Google, por ejemplo, y otras tantas empresas de ese perfil. No a cualquiera le llegan encargos de diseño de ese tenor y uno pensaría, no, seguro que estas empresas tienen grandes agencias de publicidad detrás. ¿Cómo es el relacionamiento en ese sentido? Porque seguro que hay agencias de publicidad de las grandes empresas. ¿Cómo entran ustedes en ese sentido? Bien, nosotros, o en este caso yo, no tengo contacto directo con el cliente Ajá. muchas veces. El equipo de allá, el equipo local, es el que consigue las oportunidades y tiene las primeras reuniones y establece un poco el scope, los parámetros, las expectativas del cliente. Yo desde acá lo que hago es obtener todo ese material que ellos me brindan. Hay como una leve dirección, dice, bueno, nombraron esto, mencionaron esto. Nosotros, por ahí, yo lo que hago es establecer un mood board al principio como para empezar a cortar la brecha entre lo que por ahí el otro está pensando y lo que yo creo que está pensando, porque lo que pasa en el mundo gráfico es eso, es que hay que verlo, ¿viste? Porque Ujú. por ahí
hay que ver cómo uno interpreta. Una vez que yo cuento con todo ese material, empiezo, o sea, no es muy distinto, la verdad que quiero decirlo, no es muy distinto a lo que puede pasar acá, en Claro, Argentina. es cierto. O sea, O es sea, como que el cuentas de la agencia es la propia empresa de cartelería que te pasa a vos sí, un brief de lo que se necesita desarrollar. exactamente, y yo soy el equipo de diseño de ellos. Y la verdad que por ahí lo primero que yo pensaba es cómo voy a trabajar para el espacio estando en la otra parte del planeta, si no lo conozco. Pero después, con la experiencia, me di cuenta que no es muy distinto a lo que pasa acá, porque yo también acá por ahí hago trabajo para el espacio y cuento solamente con renders y con plantas porque el espacio no se ejecutó, o Claro. sea, el edificio no existe. Ujú. También tengo intermediarios que pueden ser los arquitectos, hay otras personas hablando con el cliente directo. Y la verdad que no hay muchas más diferencias. Yo eso es algo que quiero decir porque fue un descubrimiento para mí. Yo tenía como miedos de si iba a poder o qué voy a hacer con el lenguaje o la cultura, porque los contextos varían. Y un profesor mío tenía mucha razón cuando decía el contexto resignifica. O sea, cuando uno trabaja en la comunicación, por ahí esto es el mismo gesto. Sí, Si estoy en Argentina hablando de política significa una cosa, si voy al movimiento hippie de los 60 significa otra cosa, claro. y si me preguntan cuántos perros tengo significa otra cosa. Y es el mismo elemento. Entonces yo tenía ese temor, digo, bueno, la cultura norteamericana, ¿cómo serán? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan el trabajo? Porque el argentino en eso es bastante descontracturado. Y eso sí vi que ellos tenían distinto. Ellos se toman el trabajo de otra manera. Pero más allá de eso, es muy similar. Y también descubrí, manejándome o trabajando con gente de otros países, en este caso Estados Unidos, de que no solo la cultura es muy familiar, porque nosotros escuchamos músicas de ellos de que nacimos, vemos sus películas, o sea, no es una cultura árabe, por decirlo de una manera, Ujú. sino que nosotros como argentinos estamos acostumbrados por ahí a la inestabilidad y a trabajar nunca con el plan A, nunca tenemos plan A, nunca vamos por el plan A, siempre vamos por el B, el C, el D, Ujú. porque hay muchos condicionantes acá y nos obliga como a tener cierta flexibilidad, saber un poco de todo, buscar alternativas, y eso es algo que veo que no pasa en otros lugares y eso se valora. Se valora, porque hay veces que se dice que bueno, porque el latinoamericano es 7 oficios, las resuelve todas, tiene como esa actitud, pero cuando tiene el choque cultural con el mundo anglosajón, que no se respeten los compartimientos estancos, las especializaciones, es un problema. Contame, ¿dónde encontraste vos choques culturales? ¿Qué fue lo que tuviste que aprender para relacionarte bien a nivel laboral con ese ambiente? La verdad que no muchos. El idioma. El idioma lo primero. Eh, después, vuelvo a insistir con esto, entender el rol, entender que nosotros brindamos un servicio. Y en este caso yo estoy brindando un servicio a varias partes. Por un lado, el más básico, que es al usuario que habita los espacios. Ujú. O sea, tengo que ver qué necesidad de comunicación tiene. Por otro lado, el cliente, que tiene un prediagnóstico de lo que necesita, que muchas veces no es cierto, pero viene con un prediagnóstico, te dice, yo quiero acá, quiero un cartel acá. Claro. Y después, en este caso, mi nexo con el cliente, que es la gente del Axe. Entonces, lo primero que hago yo es decir, bueno, ¿cómo puedo ser funcional para el proceso, para un trabajo en equipo, desde mi lugar? Y eso es algo que quizás, no sé si pasa en otros lugares, yo diría como que somos gauchitos, digamos, en ese sentido, de que buscamos la vuelta, vemos cómo nos metemos, si no sabemos aprendemos, no te preocupes que yo intento, ¿viste? No somos muy estancos en el, no, esta no es mi área, yo a eso no me dedico, ¿viste? Hablaba, buscar un arquitecto, buscar esto, ¿viste? Como que intentamos solucionar, nosotros siempre buscamos la solución. Y eso es valorado en este ámbito. Sí, yo creo que sí. Y te hago una pregunta. El hecho de que tú no hayas emigrado, que sigas en La Plata, que sigas desarrollando desde allí para distintos lugares del mundo, no solo de Estados Unidos,
¿Te parece que hay un valor en ello? Es decir, ¿te parece que el hecho de que tú estés con la sensibilidad latina activada, porque estás en región latinoamericana, le suma a tu trabajo proyectual, a lo que exportás? Mira, es una pregunta difícil. Eh, yo te diría que lo puedo contestar de un lugar muy personal. A No sé ver, si se puede aplicar a otros. a ver. Yo como muchos argentinos y quizás muchos uruguayos, vengo de familia inmigrante. O sea, mi abuela es italiana. Claro. Eh, Crecimos escuchando historias de desarraigo, ¿viste? Y de que por más que por ahí están mucho tiempo viviendo en otro lugar, es como que terminan siendo ni de allá ni de acá. Ujú. A mí, en lo personal, me sirve a nivel emocional, ¿viste? Porque nosotros somos seres emocionales, los humanos somos seres emocionales. Me sirve sentirme a gusto, me sirve sentir que soy parte de esto, funciono mejor, tengo mi familia acá, tengo mis amigos acá, entiendo esta cultura, soy parte de esto, entonces como que tengo una base más sólida. No sé qué pasaría si viviera en otro lugar, pero para mí sí es un valor sostener lo que para mí como persona es importante. Me parece Y riquísimo lo que estás diciendo para los que nos están escuchando y de repente están con la idea de emigrar. O sea, vos decís, yo prefiero cargarme de felicidad en mi tierra y desde acá doy lo mejor. Si estoy pinchado emocionalmente en otro lugar, no sé si puedo dar lo mejor. claro, porque hay un lado B o sea, digo, están los pros de irse a vivir a otro lugar, pero también hay mucha idealización, entiendo. Todos los lugares tienen como una parte buena, o sea, vivir en otro lugar tiene sus partes buenas. Yo tengo amigos que viven en otro lugar, pero también Argentina tiene un montón de cosas buenas. Y sobre todo a nivel humano, creo que somos los países latinoamericanos, o Argentina y Uruguay, somos países como que tienen el foco en lo humano todavía. Por ahí en Estados Unidos a mí me han ofrecido irme a vivir allá. Y yo pregunté, ¿pero qué, ilegal, por ejemplo? Sí, sí, digo, viste, son lugares que ahí sí el capitalismo está muy fuerte, es capitalismo puro, y ya, viste, no está esa sensibilidad que nosotros los latinos tenemos, viste, del otro, de saludarnos, del abrazo, de que el trabajo es una cosa más, eh, pero que quizás los fundamentos pasan por otro lado, viste, pasa por lo humano, los vínculos. Y cuando vos te relacionás con la gente de la empresa que te genera tantos encargos allá, ¿te parece que ellos disfrutan el contacto contigo justamente, entre otras cosas, por eso? Habría que preguntarles, pero sí se sorprenden por lo menos de mí, porque a mí, o sea, yo soy así, a mí me gusta saber del otro, a mí me gusta, somos personas, ¿viste? Más allá de los roles profesionales que encarnemos en cada momento, todos tenemos inseguridades, todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, todos no sabemos hacer algo, a todos nos gustaría ser diferentes, o sabemos nuestros defectos, o sea, yo apunto mucho ahí, digo, está bien, esta piba o este tipo, los conozco por esto, pero me gusta indagar eso. ¿Y de dónde naciste? ¿O cómo sos? ¿Viste? Voy muy a lo personal, porque me parece que también conocerlos desde ahí me ayuda a mí a vincularme distinto, a saber cómo funcionar con ellos de manera distinta. Comparto mucho de lo que decís. Yo también he tenido la experiencia de trabajar varias veces en equipo con mundo anglosajón y me consta que ellos disfrutan muchísimo, generalmente, de nuestra forma de ser, de que les preguntemos un poco. Generalmente se sorprenden, algunos se asustan, Sí, pero sí, sí. rápidamente entran en casa. O el abrazo, el contacto físico que tenemos nosotros, o ¿cómo andás, Pac? Una palmada, ¿viste? Sí, Como son. rompemos el hielo muy rápido, ellos por ahí no son así. ¿Y cómo te has manejado o qué exigencias te ponen, mejor dicho, en cuanto a formatos, tiempos de entrega, gestión financiera, planillas que acompañan el trabajo? Me consta lo difícil que es a veces desde Latinoamérica moldarnos a esos sistemas de gestión de las empresas anglosajonas. Y bueno, eso fue complejo, sigue siendo, más en países como Argentina que cambian las reglas todo el tiempo, Ujú. económicamente hablando, las reglamentaciones cambian. eh, bueno, a nivel organización, o sea, o deadlines,
yo tengo como ley número 1 en mi trabajo, ya sea para Estados Unidos, España o Argentina, que cuando doy una fecha la cumplo, como sea. O sea, me parece muy importante cuando uno brinda un servicio cumplir con lo que promete. Entonces, para mí eso es como ley. Organizamos con ellos fechas de entregas, etapas del trabajo y las cumplo. Hago entregables que cumplan con lo comprometido. Después a nivel cómo ingresar el dinero es complejo. También nos llevó mucho tiempo al principio y a mí también ahora me sigue pasando, porque como te digo, Sí, es dinámico. cambia, cambia las reglas todo el tiempo y Es hay que ver cuál es dinámico. la mejor opción. Pero sí tuve que generar metodologías, o sea, en el proceso de trabajo primero, acordarlas con ellos y después metodologías para los cobros, o sea, que haya planillas de seguimiento de los estados de los proyectos, de los pagos realizados, etcétera, etcétera. Amigas, amigos, estamos conversando con Cris Bellioro. Él es diseñador, está radicado en La Plata, en la Argentina, pero desde allí vende diseño de altísima calidad, mucho del cual están viendo los que nos acompañan a través de la transmisión de YouTube, y los que nos estén escuchando les invitamos a que esta entrevista en particular la vayan a mirar en YouTube porque les aseguro que vale la pena. Cristian, te propongo que hagamos una pausita acá. En la segunda parte me interesa trabajar contigo mucho acerca de qué hace que un diseño se vuelva memorable. ¿Te parece? Perfecto. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta. Estamos junto a Cristian Bellioro. Él es argentino, él está en la ciudad de La Plata, pero su trabajo atraviesa todas las fronteras. En particular, con gran frecuencia trabaja para una empresa norteamericana, se llama Lux Create, una de las empresas de señalética y cartelería más grandes de Silicon Valley, y por lo tanto le pasa que con gran frecuencia algunas de las empresas más grandes del mundo terminan siendo sus clientes a nivel de diseño. Pero bueno, esto abarca distintas ramas. No piensen que es el cartel del frente de un local comercial o el tótem al inicio del campus de una empresa. También estamos hablando de los interiores, estamos hablando de la señalética que hace que una oficina funcione. Les decía al final del bloque anterior, esta entrevista en particular, si la están escuchando por audio, les invitamos a que vayan a hijosdepunta.com y la vean en YouTube, porque realmente hay mucho de visual en lo que estamos conversando con Cristian. Te quiero preguntar, ¿cuál es hasta ahora el proyecto en que has sentido que la carga de diseño gráfico metida en el proyecto de arquitectura ha sido más memorable? ¿Qué es lo que te pone más orgulloso hasta ahora? Y yo creo que lo que hice para el Estadio de Estudiantes de La Plata. Mirá qué interesante. Ese es un caso bien, bien rico. Sí, sin duda. Lo vamos a compartir extensamente en imágenes. Pero contanos, ¿de qué se trató eso? Bueno, Estudiantes es un equipo muy conocido de acá de Argentina, Sí. y a nivel mundial. Empezó con la refacción de su estadio y esa refacción duró 15 años. 15 años de obra. Sí, se tardó mucho. Y durante todo ese tiempo el equipo jugaba como en diferentes estadios, la gente paseaba de un lado al otro, pero no, o sea, había perdido la localía. Y en el mundo del fútbol, más como se vive acá en Argentina, los estadios no son escenarios deportivos nada más. Son templos, o sea, el fútbol es como una religión y los espacios físicos o los estadios vendrían a ser como esa iglesia donde personas que no se conocen, pero que son parte de lo mismo, o tienen el mismo sentir, o comparten los días más felices, por más que no se conocen, o quizás tienen el mismo día más triste de su vida,
se reúnen, la comunidad se reúne. Entonces, a Estudiantes le faltaba eso. Bueno, y finalmente llegó el momento de la reinauguración del estadio con las reformas. Y, y bueno, mi trabajo fue en ese caso bastante complejo porque trabajar para el mundo del fútbol no es lo mismo que trabajar para una compañía u otra cosa. Es ¿Por otra qué? industria. Contanos, ¿por qué? Y en primer lugar, cuando uno trabaja para una compañía o una empresa, quizás el interlocutor al que uno tiene que satisfacer, si se quiere, puede ser un CEO o el equipo de marketing o un arquitecto. En el mundo del fútbol, uno no puede imponer los símbolos. Los símbolos ya existen. Claro. Y cada hincha es juez y verdugo, porque los símbolos son parte de su vida. La gente se tatúa eso, creció con eso, los colores son parte de ellos, los símbolos son parte de ellos. Entonces, cuando uno trabaja para ese mundo, tiene que ser muy respetuoso de ese sentir, ¿no? Y ver cómo se hace para representar el sentir popular de un montón de personas diferentes, cuáles son esos factores comunes para plasmarlo en un espacio. Claro, es un caso Eso bien particular. Ahora estoy es pensando, muy vos particular. no podés proponer reformar el escudo, por feo que sea. Lo propuse, pero lo propuse, porque digo, empecé a trabajar, o sea, en el estadio había diferentes problemáticas que abordar. Por un lado, lo comunicacional, orientativo, Claro. que la gente tenía que llegar a su tribuna y a su asiento, Ujú. con las complejidades de que por ahí hay públicos visitantes o que por ahí los estadios mutan de acuerdo al evento, no es lo mismo un recital que un clásico. Claro. Eh, entonces lo comunicacional, orientativo en ese aspecto es algo complejo, había que nomenclar espacios, ordenarlo, y entender la manera de codificarlo, si era con letras, si era con números, si era con nombre propio, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, al momento de que yo ingreso al proyecto, el estadio era una mole de cemento gris totalmente neutral, inerte, despojada. Ujú. Entonces estaba el otro desafío de cómo cargamos de carácter este espacio para que el hincha realmente sienta que está volviendo a su casa grande. Claro. Darle mística. Y, sí, y interpretar, cada equipo, cada club tiene su particularidad, no son todos iguales. Entonces había que, yo si bien soy hincha de Estudiantes, tenía allanado ese camino, que por ahí no tengo que no tengo que indagar tanto como si fuera otro equipo, pero tampoco yo soy el representante único de ese sentir. Entonces sí hubo que hacer una investigación de ver dónde residía el orgullo del hincha de Estudiantes. ¿Cuál es el rol mío en este trabajo? Más allá de comunicar lo que haya que comunicar a nivel orientativo y que la gente llegue a donde tiene que llegar, bueno, ¿cómo hago que la gente sienta que está en su casa? ¿Cómo hago que se sienta representado el orgullo del hincha? ¿Dónde reside el orgullo del hincha de Estudiantes? Indagar sobre eso hace que uno entienda la cultura de los equipos. Y un poco mi trabajo fue interpretarlo y transformarlo en imágenes o en mensajes. Como les decía, y no me canso de reiterarlo, este es un capítulo de Hijos de Punta que vale la pena que lo miren. Porque nosotros estamos, mientras conversamos con Cristian, mostrando las imágenes de este proyecto y estoy seguro que es inspirador porque al margen de lo deportivo, del caso en sí de este club, es el concepto, es lograr capturar algo que está en el aire, una esencia, una mística, y transformarlo en algo bidimensional o semi-tridimensional, un elemento gráfico que pueda despertarle la llamita, el alma al visitante. Y esto también va a pasar cuando visitemos un local comercial, una oficina o lo que sea que necesite señalización y comunicación visual. Te quiero preguntar algo. ¿Ustedes también han propuesto algunas veces proyectos que impliquen imágenes dinámicas o proyectadas o mapping sobre superficies o en general trabajan solamente elementos estáticos? No, por lo general estáticos. Uh-huh. Sí podemos o puedo por ahí comprender que el espacio o la necesidad requiere ese tipo de respuestas, pero hasta ahí llego. Se buscará las personas que tienen esa expertise.
porque en este mundo de hoy digamos, se tiende mucho a la expertise, ¿viste? Y no abarcar tanto sobre muchos ámbitos. Ujú. Entonces, en ese caso sí, como que se convoca gente que trabaja sobre eso, pero por lo general lo que sale de mí tiene que ver con estático. Claro. ¿Te parece que esta rama del diseño, aplicado a la arquitectura, está suficientemente reconocida a nivel global? De repente capaz no es lo mismo en nuestra región que otras partes del mundo, pero ¿te parece que está faltando todavía recorrer una milla más para que se comprenda claramente cuál es el rol? Porque, por ejemplo, llevó décadas que los interioristas sean entendidos como parte de un equipo multidisciplinario de diseño. Ahora está entendido. ¿Te parece que tu actividad todavía le falta un punto más de comunicación? Sí, totalmente. Te voy a dar un ejemplo. Yo creo que mi familia no entiende lo que hago. Maravilloso, claro, no tiene ni No idea. entiende lo que hago. Y entiende lo que puede ver. Ah, qué lindo el dibujo. Claro. ¿Viste? Ah, qué lindo te quedó esto. Pero no, es muy difícil que pueda hacerse evidente el proceso de trabajo y el real valor que uno está aportando. Es fácil mostrar resultados, pero en realidad lo valioso de nuestro trabajo está en el proceso. Eh, y no, creo que no está reconocido. Es como un poco te dije al principio, en el imaginario colectivo se asocia mucho el diseño con la función de embellecer. Y creo que ha sido nuestra culpa como profesionales no haber podido cambiarlo, por lo menos hasta ahora, pero creo que vamos hacia ahí. Yo he tenido experiencias de contratar equipos de diseño gráfico para aplicarlos a arquitectura y me consta que el input que uno recibe enriquece tremendamente el proyecto. Es otra cosa. Y además suele ser una intervención de altísimo lucimiento eh, y muchas veces acotada en costos, porque la materialización no siempre es tan costosa como otras cosas del mundo de la arquitectura. De repente la instalación sanitaria cuesta 3 veces lo que cuesta la señalética, pero la señalética, si está mal, estropea un proyecto. Y si la señalética está bien, puede salvar un proyecto malo. Es algo realmente fantástico. Una de las cosas que creo que tal vez a tu profesión le falta es un nombre. Porque, ¿cómo te tengo que describir a ti, por ejemplo? Claro, el diseño es muy amplio como categoría. Claro. Encima no es exclusivo de los diseñadores. Eh, es muy difícil y creo que mi formación, por lo menos en ese momento, tampoco lo tenía claro. Creo que se está debatiendo todavía porque el mundo cambia y nuestro rol también va cambiando. A mí me costó, por ejemplo, pensando en esta charla, digo, bueno, ¿qué es lo que hago? Soy diseñador gráfico, pero no es suficiente como descripción. Hago señalización y no solamente. ¿Qué soy? ¿Ambientador? Y no necesariamente. O sea, soy un poco de todo, pero por eso digo el título de que trabajo en la problemática de la comunicación, quizás es lo que más me alcanza hoy para describir, pero sí, es difícil, ¿no? O sea, no hay un nombre. No hay todavía un nombre, estoy de acuerdo. No. Recuerdo cuando en la interna de nuestro estudio hablábamos de este tema, de cuando estábamos trabajando en concretamente un caso de hotelería, y los bautizamos, le decíamos el señalético. Y no funcionaba. Por lo menos todos sabíamos de lo que estábamos hablando. Claro. Me gustaría que les digas algo a estudiantes uruguayos, argentinos, que les haya despertado interés esta charla sobre este cruce entre gráfica y arquitectura. ¿Qué le decís a los chicos que ahora están de pronto en su camino formativo y que de repente no tenían tan clara esta línea de trabajo? Mira, lo primero que me gustaría hablarles desde no un lugar tan profesional, sino más desde la experiencia. Yo creo que cuando veo más vivo, ¿no? Yo tengo 44 años, mientras más vivo, más veo como factor común en las personas que han podido ser referentes de sus ámbitos, de sus áreas profesionales, cualquiera sea, lo deportivo, la ciencia, etcétera, veo como un factor común, que es la confianza en ellos mismos. Eh, la gestión emocional, primero, es vital. Entender que no hay que ser, porque yo soy el claro ejemplo de eso, si hay algo que yo creo que soy,
soy un ejemplo de que no hay que ser un genio eh, para poder llegar a donde uno quiere. O aspira, por lo menos. Yo no me considero una persona creativa, por ejemplo. No entiendo, me confunde el término que es creatividad, ¿viste? Como yo creo que los espacios, por ejemplo, en mi ámbito, son distintos y tienen necesidades distintas, complejidades distintas, particularidades distintas. Y si uno atiende eso, la respuesta que uno va a dar va a ser particular y propia. Entonces, quizás no es que uno tiene una idea que lo aborda y diga, mira, estoy recreativo, hoy me salió esto, qué inspirado, sino que en realidad pasa por otro lado y, y el resultado es distinto y es original quizás porque uno entiende que los problemas son originales. Y les diría a todos que confíen, que trabajen. Hay una frase que a mí me quedó mucho, no me acuerdo ni quién me la dijo, pero me dijeron, si haces algo, aunque sea para tu tío, de favor, hacelo lo mejor que puedas. Porque uno no sabe quién lo va a ver y a dónde va a llegar, ¿viste? A dónde te va a llevar. Y yo lo que, bueno, no sé, en mi caso yo les diría eso, confíen, tengan fe en ellos mismos, que trabajen, que sepan sus limitantes, que sepan sus deficiencias, que trabajen en eso, que intenten ser mejores todos los días y confíen. Y creo que las cosas, para mí, la pasión por algo, en lo que sea, ¿no? Tener pasión e insistir, no conozco, no hay forma de que te vaya mal, en lo que sea, ¿eh? Te va a ir mal una vez, 2 veces, 10 veces, a la 11 te va a salir bien. O sea, no hay chance de que uno no pueda llegar a determinados lugares. No estoy hablando por ahí de casos extremos, como de talento, como Messi, ponerle que ya vino de cuna. Pero sí, por ejemplo, Cristiano Ronaldo a mí me llama la atención porque es un tipo que trabajó mucho para llegar. Hay mucho trabajo, mucha confianza. Hay algo que también hiciste vos. Mostraste mucho lo que venías haciendo. Te animaste a presentarlo y ahí también saltaron algunos puentes muy ricos. Creo que eso también es una enseñanza que está bueno que quede de esta charla, ¿no? Sí, sí, también es difícil. Cuando uno trabaja de esto, quizás un poco el trabajo de uno habla por uno. Yo vengo de esa escuela que me representa. Esto me representa. Entonces hay mucha autoexigencia y nunca quizás, creo que nos pasa mucho de lo que hacemos esto, nunca está a la altura de lo que debería, podría ser mejor, etcétera, 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 te frena. Si bien te impulsa para mejorar, al mismo tiempo cuesta mostrarse. Y creo que uno tiene que probar. Tiene que probar. ¿Te ha pasado que recibís un brief que viene desde alguno de tus clientes de mundo anglosajón y tu instinto te dice, este brief lo tenemos que transgredir? ¿Te ha pasado eso o en general vas directamente por el camino que te pidieron? No, es difícil. Pasa muchísimo. Pasa muchísimo. Yo intento como lograr un equilibrio. Porque entendiendo mi rol, por qué me están convocando y el cliente es una de las personas a las que yo tengo que satisfacer, digamos, también. O sea, tiene su necesidad o cree tener. Yo lo primero que hago es, creo que es una buena modalidad porque habla de nuestro profesionalismo quizás. Yo escucho primero por qué me convocan. Y veo qué creen ellos que necesitan. O sea, porque muchas veces vienen con la respuesta a la Claro. necesidad. Necesito una marca. Entonces, creo que algo que está bien es preguntar por qué cree que necesita una marca, para qué la quiere, ¿viste? Porque hoy todo tiene marca, todo, viste, como la canción de Kevin Johansen, todo tiene logo. Entonces trato de como llevarlo a que entienda por ahí la real razón, o la real necesidad que tiene, más allá de la respuesta que él cree que necesita, y después trato de hacer como alternativa, o sea, voy por el camino que me sugieren o que esperan, pero al mismo tiempo intento tirar como una opción B, como rompiendo, mostrar, ¿viste? Y tratar de argumentarlo, porque creo que esa es la forma también de ir convenciendo sobre nuestra expertise. No somos artistas. O sea, más allá de transgredir, mandás lo que se esperaba
y también tu otra propuesta, para que esté sobre la mesa. Después vemos qué pasa. Sí, trato de explicarlo, bueno, está, o sea, pero bueno, hay una amiga mía dice, ¿querés el cielo verde? Bueno, te hago el cielo verde, ¿viste? Como que pasa mucho, y a mí me cuesta, porque empieza a no tener sentido para mí, ¿no? Entonces, intento salvarlo al proyecto, o quizás mostrar mi mirada de la necesidad. Me gusta mucho ese aspecto, ese aporte ético que estás planteando para no traicionarte a ti mismo y decir, bueno, lo querés así, te lo hago así, sino que entonces, te muestro cómo queda lo que tú estás poniendo sobre la mesa, pero mirá que también podríamos hacer esto otro de repente y ver qué es lo que pasa. Es brutal. Cuando una ciudad se carga de calidad en los diseños gráficos aplicados a la arquitectura, la ciudad cambia. Y bueno, les invitamos a que consideren estos temas, los tengan presentes cuando tengan proyectos sobre sus mesas, sobre sus iniciativas, y piensen que existe una profesión que de repente todavía no tiene un nombre muy claro, pero que es ese cruce entre el diseño y la arquitectura y que nos puede dar maravillas o nos puede pinchar proyectos también. Cristian, te quiero agradecer mucho el rato que compartiste hoy con Hijos de Punta. No, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes y a todo tu equipo primero por la invitación y esta oportunidad, que para mí es la primera vez que tengo algo o que hago algo así. Me sentí muy cómodo y ojalá que por ahí, sobre todo a los chicos que están empezando este camino, y más con la avanzada tecnológica que estamos viviendo en estos momentos, me gustaría decirles a todos, como cierre, es que yo no conozco una persona, no sé cuántos humanos seremos en el mundo hoy, 7.000 millones de habitantes, ponele, en el planeta, no conozco una persona igual a la otra, ninguna es reemplazable, todos somos únicos en cierto aspecto, y creo que si bien la tecnología hoy nos está igualando a nivel técnico, o sea, ya no es como antes que por ahí uno podía ser virtuoso de la técnica dibujando o esto o lo otro, yo creo que hoy las herramientas nos igualan, pero creo que entendernos a nosotros como empezar a virar nuestra profesión a una mirada más estratégica, con una mirada propia, creo que eso es muy difícil de reemplazar. Hoy las máquinas, ponele, son buenas acatando órdenes, pero es muy difícil que piensen como pensamos nosotros, entonces, y encima cada uno de nosotros piensa diferente, entonces me gusta como que haya como un mensaje esperanzador, espero haber colaborado en eso, para las nuevas generaciones, y que vayan por sus sueños. Cristian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Amigas, amigos, Cristian Belloro, diseño aplicado a la arquitectura, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Por hoy vamos hasta acá. Nos vemos prontito. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.